Micrófono abierto. Bueno, son las 8 de la noche con 37 minutos. Hoy en Micrófono Abierto tenemos aquí la visita para la entrevista de Joel Espinosa. Él es desarrollador de este importante proyecto de Rutas GDL. Joel, muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues es un proyecto que nos ha servido mucho a los tapatíos para saber dónde movernos. Un proyecto que de alguna manera en Tráfico ZMG, y lo recuerdo desde hace algunos años, pues hemos avanzado o hemos caminado de manera conjunta, porque pues cuando un seguidor de nuestras redes sociales nos pregunta pues cómo llegar a un destino en camión, ahí sí nos agarra en curva. Sí. Y es entonces cuando buscamos a nuestros amigos de Rutas GDL y obviamente los ponemos ahí en la conversación para que le puedan dar este servicio. Y a donde recurren para informarse, pues obviamente es para, en este caso, el sitio web que ustedes tienen y ahora, bueno, pues el desarrollo que han tenido en su aplicación. Sí, ya tenemos varios años con el proyecto y sí, tenemos ya varios años comunicándonos a través de las redes sociales. Sí, primero el proyecto inició como una página web, pero ahora ya tenemos también una aplicación, bueno, desde hace varios años ya tenemos una aplicación también para teléfonos Android. Muy bien, y cuéntanos cómo obtienen esa información de las rutas, porque, caray, a veces ni siquiera el gobierno, en este caso las autoridades encargadas de administrar esto, saben cuáles son los derroteros, sí. Saben cuáles son las desviaciones que tomaron estas rutas por las obras que hemos visto durante estos años, ¿no? Que han cambiado por ahí el esquema de los camiones, y bueno, cuéntanos cómo le hacen. Bueno, cuando recién iniciamos, no teníamos todas las rutas que había en la zona metropolitana. Empezamos con algunas rutas, fue a finales del 2010. Para el 2011, como a mediados, ya teníamos ahora sí todas las rutas. Ayudó que en aquel entonces el gobierno del estado también estaba haciendo un proyecto, que fue unos meses después de Rutas GDL, y pusieron una base de datos ellos en el sitio. Ya no existe el sitio, y con eso complementamos la información, la que teníamos nosotros. Aunque su sitio cuando también ellos estaban en línea no estaba completo, sí. Y había algunos errores, porque incluso en los comentarios de cada una de las rutas de la página oficial podías ver que había errores. Nosotros todavía no creemos que tenemos el 100% de las rutas exactas como son, pero tenemos 90-95% de exactitud de las rutas. Muy bien, pues tenemos todavía algunas preguntas, entonces te pedimos por favor que nos acompañes después de la pausa a seguir charlando de este interesante proyecto de Rutas GDL. Y bueno, nosotros volvemos, no nos tardamos, volvemos enseguida. Estás en Tráfico ZMG Radio. Y regresamos aquí a Tráfico ZMG Radio con Joel Espinosa, desarrollador de Rutas GDL. Y bueno, tenemos muchísimas preguntas qué hacerle a este joven desarrollador. Yo de verdad esperaba ver una persona más grande, pero no. Las personas... Sobre todo hace varios años que estamos en contacto, ¿no? Hace años, exacto. Entonces lo ves y es una persona que tiene, ahorita que nos estaba platicando, muy fresca la información. Pues bueno, Joel, platícanos de en qué otras plataformas informan del derrotero de la zona metropolitana. Bueno, aparte de la web, que es la más visitada, tenemos una aplicación para teléfonos Android, y la aplicación también ya tiene más de 200,000 descargas, entonces bueno, ya es algo... es un referente. Un referente, sí. ¿Tal cual se llama Rutas GDL? Sí, Rutas GDL, así la pueden encontrar en Google Play. Hoy nos comentabas también que pues este proyecto nació por la necesidad, ¿no? De conocer la información de las rutas, algo muy parecido a como nació Tráfico, que Tráfico pues, nació de la necesidad de saber cómo estaba el tráfico y compartir la información con otros usuarios, y después tomó la ruta del proyecto que ahora es. ¿Ustedes son un caso parecido? Sí, así es. La necesidad que, bueno, mucha gente la podía ver, pues era muy evidente que no había una manera de consultar las rutas en electrónico. O sea, lo que más había en aquel entonces eran algunos trípticos, algunas cosas que en el aeropuerto, en la central camionera había, pero habiendo ya Google Maps y toda la tecnología que hay en internet para ver los mapas, hacía mucho falta algo que nos mostrara las rutas del transporte público de la ciudad. Y con respecto a la actualización del derrotero, ¿están al día o hay un desfase?
Pues puede haber un desfase aproximadamente de un día o dos de lo que nos tardamos, por ejemplo, ahora que hay bastante cantidad de obras en la ciudad que tenemos que ir modificando esas rutas. A veces nos alcanza el tiempo y ya nos preguntan por las modificaciones antes de que nosotros las podamos actualizar, pero sí hemos estado actualizando con lo que se va generando en cuanto a obras en la ciudad. A veces, cuando las obras van a durar muy poco, que es un cierre, no sé, de menos de una semana, no modificamos la ruta porque inclusive eso es hasta contraproducente, ya que los usuarios creen que esa es el derrotero normal de la ruta y no es así, entonces no vale tanto la pena esa modificación, pero las obras que hay ahorita actualmente pues, van a tardar meses o más tiempo. Joel, qué cantidad de denuncias y de quejas hay de transporte público, ¿no? Me imagino que a ustedes les han de llegar de todo, ¿no? Sí, bueno, nos confunden mucho con si fuéramos alguna instancia oficial del gobierno y entonces nos llegan muchas quejas a nuestra página web principalmente. Sí. En los comentarios que hay en cada una de las rutas, bueno, la gente a veces se queja de algún mal servicio, algún problema que tuvo con algún chofer o algo parecido. Bueno, nosotros tratamos de darle causa a esas. Les ponemos los teléfonos a los que pueden hacer las denuncias o la página a la que pueden llenar un formulario para hacer una queja o un comentario. Bueno, incluso a veces también hay algunas felicitaciones, entonces también hay que redireccionarlos a esa. Me quedo con las felicitaciones y quito nos pasa algo similar. A nosotros nos dicen, oye, quiten a esos cuates que están estacionados en la banqueta. Híjole, no, nosotros no somos la autoridad para hacerlo, pero con todo gusto informamos de la instancia, copiamos o etiquetamos a la autoridad pues para que lo hagan, ¿no? Entonces, de repente ahí los que tienen poco tiempo en las redes sociales nos confunden también con las autoridades y nos llegan muchos mensajes, ¿no? Así es, bueno, es que, bueno, a veces la gente, bueno, no encuentra los canales oficiales, entonces lo primero que ve fue lo que puede tener un poquito más popularidad, en este caso su proyecto o el nuestro en el caso de las rutas de camiones y bueno, dicen, no me cuesta nada quejarme aquí, a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero bueno, de todas maneras lo hacen. Y en el apartado, perdón Jorge, de lo que es la satisfacción del usuario del transporte público, ¿de qué rutas les llegan más quejas? Bueno, de lo que a mí me toca ver en nuestra base de datos, en los comentarios y lo que nos escriben los usuarios, no sé, de la ruta 380 son de las rutas que más quejas tienen. También son de las más utilizadas y por eso, bueno, es más común que tengan quejas, ¿no? Y bueno, hay otras, no sé, las 622, por ejemplo. Oye, pero no dijo hace poco el encargado de esa ruta que son las piratas, ¿no? Las que tienen... ¿Ese problema? El problema, ¿no? El 380, ¿no? Pues, ¿no? Es más, hasta se enojó cuando por ahí comentamos lo del 680, ¿no? En lugar del 380. A mí me tocó utilizar el 680 y no es una experiencia nada agradable. Muy bien, y cuéntanos, ¿qué pueden encontrar los usuarios que descargan tu aplicación? ¿Pueden saber qué camión tomar hacia su destino? ¿Qué más información pueden tener? Sí, bueno, básicamente, bueno, es una base de datos que contiene todas las rutas de la zona metropolitana. Pueden encontrar las rutas que pasan por algún destino por nombre. Pueden poner, no sé, Minerva y hacer una búsqueda para ver qué rutas pasan por allí. O pueden activar el GPS y les va a decir qué rutas pasan a alrededor de 200 metros de su ubicación actual. Lo pueden configurar, pueden ponerle una mayor cantidad de rango para buscar rutas. O pueden abrir el mapa y seleccionar directamente con un clic, con el dedo, con un clic en el mapa donde quieren ver qué rutas pasan por algún lugar. ¿Tienen ustedes ubicadas las rutas, más bien las paradas oficiales? Porque también qué problema, ¿no? O sea, de repente el disco se pierde por un árbol, a las ramas, o simplemente se cayó y ya no está esa placa y pasa el camión y no te da parada. No, lamentablemente no tenemos las rutas, es un poco más difícil de conseguir las paradas de las rutas que el derrotero. En mismo Google Maps tiene algunas paradas ya señaladas en su mapa, así ya en la capa del mapa normal, pero son muy poquitas las que vienen allí. Y nosotros no tenemos esa información, ni tampoco la tenía aquella página que había antes en el anterior gobierno del estado. Cuando hay un cambio de derrotero o algo, ¿cómo le hacen? ¿Se suben al camión y vámonos a ver dónde van o cómo?
de hecho sí nos hemos subido 2 o 3 veces a algunas rutas con el GPS activado. No ha sido muchas, ha sido rutas que de alguna manera no pude encontrar la información para actualizarlas o sí, alguna fuente confiable y bueno, no quedó otra más que subirse con el GPS a escanear la ruta. ¿Y cuáles son las otras rutas que siguen el derrotero tal cual, que pasan a la hora que tienen que pasar, que no toman desviaciones para llegar más temprano? Bueno, es un poco difícil contestar la pregunta porque... ¿Por qué no hay? No. Porque, bueno, aunque hay rutas que no pasan muy seguido, pero no se desvían tanto, hay rutas que sí tienen, por ejemplo, hablando de las mismas rutas de hace rato, la 622 pasa un poquito más seguido que otras rutas. Bueno, eso depende de la cantidad de camiones y también del tráfico, ¿no? Y de todo, de varios factores, ¿no? Pero hay otras que tienen muy poca frecuencia de paso que prácticamente nos dicen que no existen, pero, o sea, nos dicen, esta ruta ya no existe, yo nunca la he visto pasar, pero no es eso, lo que pasa es que esa ruta no se tarda de 45 minutos a más de 1 hora en pasar, y entonces creen que no existe porque hay muy pocos camiones ofreciéndola. El servicio. ¿Qué opinas del búho nocturno, ese proyecto que te tocó por ahí hace algunos años? Obviamente, creo que Rutas GDL y Tráfico, nosotros estamos por cumplir 5 años en marzo, no sé ustedes, pero creo que estamos por ahí en tiempos más o menos igual. Y recuerdas hace algunos años el búho nocturno que pues tuvo su éxito y después su abandono por parte de... ¿Qué opinas? Sí, bueno, nosotros teníamos la ruta del búho nocturno en nuestra aplicación. De hecho, teníamos que preguntar al usuario qué tipo de ruta quería, si diurna o nocturna. Ahora ya no tenemos ese detalle porque pues ya todas son diurnas. Bueno, a mí personalmente me parecía un muy buen proyecto, el búho nocturno. No sé por qué motivos desapareció. No sé, porque a mí mi percepción era de que sí era utilizado, o sea, no de que fuera algo que no utilizara la gente y que por eso se había terminado. Y hubo gente que de hecho en los comentarios de las rutas del búho nocturno, cuando ya no existían, nos empezó a decir que por qué se había cerrado, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos, pero nos hacía entender que había gente que lo estaba extrañando, ¿no? Había meseros, personas que salen tarde de trabajar cuando ya... aparte de rutas que cierran mucho más temprano que otras, no hay horarios bien definidos, hay rutas que terminan muy temprano, no sé, 9:30, y entonces ya no encuentran cómo regresar a su casa, por ejemplo, al salir de trabajo. Aprovechando que sacaste el tema del búho nocturno y también de la ruta del 380 para mujeres, que bueno, no tuvo tanto, pues sí tuvo difusión, pero fue utilizado muy poco tiempo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no, sí me enteré de lo que hubo, de que era como un proyecto de tantos de los que se hacían para tener... Bueno, me imagino que las autoridades vieron que hay un problema, bueno, allí principalmente en la ruta 380, bueno, debe haber otras rutas también, y vieron la necesidad de crear algún tipo de espacio, pues, seguro, no sé, para las mujeres, pero no sé tampoco por qué motivo lo habrán cancelado, pero a mí también me parecía una muy buena idea. Bueno, pues cuéntanos también las experiencias que has tenido en estos años. ¿Cuántos años son los que lleva tu proyecto? Bueno, inició desde finales del 2010, entonces bueno, ya van más de 5 años. Más de 5 años. Sí, bueno, hay la gente que se queja pues en las redes de nosotros, que piensa que somos una institución gubernamental, entonces no encuentran dónde quejarse del transporte público y nosotros los redireccionamos hacia donde pueden hacer sus quejas. En la aplicación nosotros tenemos una sección donde les carga la página del gobierno donde pueden poner ellos su queja, su opinión acerca del transporte público más fácil. Si de ahí ya están consultando las rutas, es más fácil que de ahí puedan generar algún reporte, a ver si con la cantidad de reportes que llegan a Secretaría de Movilidad pueden hacer algo, si hubiera algo en específico que estuviera creciendo, pues algún problema. ¿Y qué novedades, y qué novedades o nuevas noticias se avecinan para Rutas GDL a sus casi 6 años de vida? Bueno, estamos por sacar una nueva versión de la aplicación. Lo que queremos es que sea un algoritmo el que les diga qué tipo de rutas tomar cuando es más de una ruta. El trayecto es un poco complicado porque, como les decía, puede uno decirles que pueden tomar la ruta del punto A al punto B, la ruta X,
pero esa ruta a lo mejor tarda mucho tiempo en pasar, entonces hay que considerar que si es una ruta que tarda mucho, entonces no es la mejor opción, incluso puede ser mejor opción una ruta que rodea un poco más, pero que como pasa más seguido, puedes llegar más pronto a tu destino. Entonces estamos en eso de mejorar el sistema. Y Joel, ¿de dónde sale el dinero para esto? Porque todo trabajo requiere un ingreso y el desarrollo, el mismo subir la aplicación tiene un costo. ¿Cómo se puede comercializar en tu espacio? ¿Quiénes se pueden anunciar? ¿De dónde sale la lana? Eso es, el proyecto, bueno, no nada más genera ingresos a través de publicidad, tanto en la aplicación como en la página web, y la publicidad es la que mantiene al sitio en línea, pues para pagar los costos de operación del servidor y para los costos de la transferencia de los datos hacia la aplicación. Es básicamente eso, la publicidad es lo que lo mantiene, afortunadamente es suficiente con eso, con la publicidad para seguir el proyecto. Muy bien, ¿no? Pues muchas felicidades por este proyecto. Gracias. Son iniciativas ciudadanas que han venido a dar solución a la falta de información que ha habido de las autoridades, y bueno, pues aquí un claro ejemplo, Rutas GDL, Tráfico ZMG, y pues aquí estamos informándole a los tapatíos por dónde irse, ya sea en camión o en automóvil, y el tráfico y todo lo demás. Pues muchísimas gracias, Joel, por esta entrevista, y bueno, pues aquí queda abierto el micrófono para pues más información que más adelante pueda salir de los nuevos lanzamientos y desarrollos que ustedes puedan tener. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues bueno, esto ha sido todo por hoy en Tráfico ZMG Radio. Agradezco a Jorge Vélez, director de Tráfico ZMG, y a usted, que siempre está atento a lo que ocurre en la movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Mi nombre, Marilu Valverde. Hasta pronto. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.